Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minutito más a que se siga sumando las personas inscriptas y ya damos comienzo al evento. Bueno, si les parece, vamos dando comienzo. Ricardo y Orlando, díganme si les parece bien. Bien. Orlando, por las dudas, estás muteado. Bien. Vamos a comenzar entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer reencontrarnos eh, en una nueva jornada organizada por Fundación Libremente. En este caso, en el marco de un conflicto que tiene en vilo a gran parte del planeta y que en mayor o menor medida nos interpela a todos. Bueno, y justamente uno de los lemas que tenemos de la Fundación es Educando para la Libertad y creemos que en este momento es muy importante poder divulgar información y hablar de este tema insisto, nos interpela en menor o mayor medida a todos. Así que bueno, buenas tardes. Gracias Ricardo López Botic por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte como disertante, realmente es un lujo y te agradecemos por la excelente predisposición. Como hablábamos recién fuera de aire, ya somos un integrante más de la Fundación. Es un placer que participe de nuestros eventos. Y bueno, antes de comenzar, algunas pautas. El evento está siendo grabado, va a estar publicado en YouTube en los próximos días. Como les mencionamos, cuenta con certificación, así que quienes estén asistiendo, si quieren dejar su nombre y apellido en el chat, lo vamos a tener en cuenta para el certificado que se los vamos a estar enviando por mail. Las preguntas que vayan surgiendo las vamos a charlar en el final. Vamos a ir viendo cómo se puede dar, si es algo muy puntual que se va desarrollando durante la ponencia de Ricardo, lo dejan escrito en el chat, si no después se va a abrir el espacio para que todas puedan preguntar. Bien, antes de comenzar, le voy a hacer la palabra al presidente de la Fundación, el doctor Orlando Lita, para la bienvenida y el comienzo de esta jornada. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo, por estar una vez más en las actividades de la Fundación y, como dijo bien Francisco, siempre predispuesto
para compartir tus conocimientos. Y muchas gracias a los participantes, a quienes se inscribieron en esta charla tan importante, ¿no? Un tema tan sensible y que afecta a todos, este problema de Israel-Palestina. Bien, no voy a demorar la charla de Ricardo, así que Ricardo, cuando quieras, adelante. Bueno, muchísimas gracias una vez más a la Fundación Libremente por convocarme a este tipo de jornadas. Creo que no hay mucho para agregar respecto a las atrocidades cometidas, los atentados. Claramente es lo que, bajo todo punto de vista, se tipifica como terrorismo, que es cuando se mata sistemáticamente a personas civiles. Es decir, eso es lo que, la definición más básica de terrorismo, cuando se ataca a civiles, no objetivos militares. Y desde ese punto de vista creo que no hay ninguna discusión al respecto y que vamos a ir viendo en rigor de qué se trata este conflicto, qué significa Palestina, qué significa el pueblo palestino, porque muchas veces hay términos que han ido cambiando a lo largo de los siglos y de los años. En rigor, Palestina es un término que delimitaba una región geográfica, es decir, no tenía que ver con un pueblo específico, sino que es un término de origen griego que marcaba esa región de lo que hoy llamamos generalmente el Estado de Israel, que en tiempos bíblicos es lo que se conocía como Canaán, es decir, todo lo que nosotros conocemos como Israel, parte del Líbano y demás, es lo que nosotros en ese tiempo, en tiempos bíblicos, se denominaba como Canaán. Y los griegos que dominaron esa parte del mundo, o al igual que después el Imperio Romano y después el Imperio Bizantino y los árabes y el Imperio Turco Otomano, es decir, han ido pasando distintos imperios por esta zona que no tiene grandes riquezas naturales, eso es muy interesante, no es un país que tenga petróleo o grandes recursos naturales, pero que sí está emplazada la ciudad de Jerusalén. Y que desde este punto de vista simbólico, Jerusalén es ciudad obviamente sagrada para el judaísmo, desde el momento en que ahí hubo dos grandes templos, es decir, el primer gran templo que construyó David, ¿no? Y que fue el rey Salomón, y que después destruyeron los persas. Bueno, ese fue el primer gran templo, y luego se reconstruyó el segundo gran templo, destruido ya por los romanos en el año 70 de nuestra era. Lo cierto es que también es un lugar sagrado para el cristianismo, la ciudad de Jerusalén, porque a escasos metros, ¿no?, de donde está en lo que quedó del segundo templo de Jerusalén, del segundo gran templo de Jerusalén, no, a no muchos metros, está el Santo Sepulcro, es decir, que es un lugar tanto sagrado para el judaísmo como para el cristianismo. Y es donde fue el Vía Crucis, ¿no? Es decir, eh, desde ese punto de vista, de las dos religiones. Y finalmente, desde el año 7 de nuestra era, también es un lugar sagrado para el Islam. El Islam tiene tres grandes ciudades sagradas. La Meca, que es a donde todos los musulmanes tienen que peregrinar por lo menos una vez en la vida. La ciudad de Medina, que es donde el profeta Muhammad gobernó durante 10 años. Esos dos lugares están en Arabia Saudí. Y finalmente Jerusalén, que es donde la tradición islámica dice que el profeta Muhammad salta al cielo, que es el único que no está dentro de Arabia Saudí. Es decir, los otros dos sí, entonces no hay mayor discusión al respecto. Pero la ciudad de Jerusalén es así como entra en esta situación también de ciudad sagrada para el mundo islámico.
Es decir, que tiene este territorio más una importancia simbólica que económica. Es decir, insisto, no hay petróleo, no hay diamante, no hay carbón, no hay yacimientos de oro, es decir, no hay uranio. Desde ese punto de vista es un gran terreno que se ha ido fertilizando a lo largo de este siglo, pero que voy a compartir ahora algunas imágenes, y como siempre que pasa esto cuando uno quiere compartir, no funciona el PowerPoint, así que ahora vuelvo a compartir. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta región que genéricamente se la conocía como Palestina? Bien, en principio, ahí está. En principio, a principios del siglo XX, esta parte del mundo era integrado al Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano que venía desde el siglo XV, que tenía su capital en Estambul, dominaba gran parte de lo que hoy consideramos Medio Oriente. Para algunas partes en control efectivo, como es obviamente lo que hoy son Turquía, Siria, Irak, Jordania, obviamente Israel, toda la franja del Mar Rojo de lo que es la península arábiga y tenía como un dominio nominal sobre el interior de la península arábiga. Es decir, era como algo ficticio, ¿no? Que dominaba esa parte que en realidad no tenía ningún control efectivo sobre eso. Es decir, que el Imperio Otomano, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, era este el mapa. Lo cierto es que el Imperio Otomano, cuando comienza la Gran Guerra, en 1915 decide aliarse al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro, y eso va a ser su sello de muerte, porque los británicos que lo venían sosteniendo al Imperio Otomano, lo llamaban el hombre enfermo de Europa durante el siglo XIX, porque se iban desgajando partes del Imperio Otomano que se iban independizando. Lo cierto es que esta alianza que establece con los imperios centrales va a significar la muerte del Imperio Otomano. ¿En qué sentido? En que finalmente franceses, británicos, rusos se van a poner de acuerdo en que al terminar la guerra, este imperio va a ser disuelto y se va a repartir sus territorios. Pero simultáneamente, y esto tiene que ver con el origen del conflicto que vamos a ver hoy, que es árabe-israelí, quienes estaban también bajo el dominio del Imperio Otomano eran los pueblos árabes. Cuando hablamos de pueblos árabes, quiero hacer la siguiente aclaración. Árabe es por la lengua y la cultura, es decir, no es hoy un grupo étnico, sino que tiene que ver con la lengua y la cultura. Por consiguiente, es árabe quien vive en Arabia Saudí, pero también en Irak, en Jordania, en Egipto, en Marruecos. Es decir, que tiene la lengua y la cultura árabe. Y esto no tiene que ver con la religión, porque hay árabes musulmanes, obviamente, a partir del siglo VII de nuestra era, pero también hay árabes cristianos y hay árabes judíos. Y esto hoy parece contradictorio, ¿cómo es que hay árabes judíos? Claro, son judíos que tienen la cultura árabe, que hablan en árabe, que sus familias residieron en países árabes durante siglos, ya sea en Egipto, en Siria, en Irak, en Yemen, y que se arabizaron por completo, y de hecho hay un porcentaje importante hoy en el Estado de Israel que son judíos de habla árabe, ¿no? Quien haya visto alguno de los capítulos de la serie Fauda, se encontrará que el personaje, ¿no? Dorón, habla un árabe fluido. Y bueno, es porque él viene de una familia judía árabe, ¿no? Es decir, que emigraron desde algún país árabe al Estado de Israel cuando se independiza en 1948 y ellos siguen hablando árabe, no hablan hebreo en su hogar, hablan árabe, ¿no? Entonces, es muy importante esta aclaración de que no son términos contradictorios, ser judío o árabe.
Y árabes cristianos, a ver, tengamos en cuenta que el 20% de la población de Siria es árabe cristiana. Y no es un cristianismo importado por franceses y británicos o cualquier país europeo, sino que es, al contrario, son las iglesias más antiguas del cristianismo, lo que llamamos las iglesias de Oriente, muy anteriores a la iglesia católica romana, incluso la iglesia copta egipcia, es decir, estamos hablando de iglesias cristianas muy antiguas que tienen su lugar y sus ritos diferentes, ¿no? Respecto a lo que conocemos en esta parte del mundo, eh, y que incluso tienen sus propios textos y sus rituales, y muchos en arameo, es decir, tienen una historia diferente respecto a lo que nosotros conocemos en esta parte del mundo. Es decir, que árabe, y esto insisto, tiene que ver con la lengua y la cultura, no con un grupo étnico, no con una religión. Es decir, se puede hacer árabe musulmán, árabe cristiano y árabe judío. Esto cobró su importancia sobre todo después, en los años 50 y 60, pero bueno, vamos a ir de a poco con esto. Lo cierto es que cuando fue la guerra, la Primera Guerra Mundial, lo que va a ocurrir es que los ingleses van a prometer al rey del Hijaz, que sería un poco por el interior de lo que es Arabia Saudí, y es quien en la práctica gobernaba la ciudad de la Meca, le prometen que si los ayudaba, les iban a dar la independencia a los árabes, creando un gran reino árabe. Ahí es donde conocemos la gran figura de Lawrence de Arabia, el coronel Lawrence, ¿no? Que sirve de nexo entre el ejército británico y estos árabes que se lanzan a la lucha por su independencia respecto al Imperio Otomano. Y a su vez, eh, británicos y franceses y rusos estaban negociando cómo repartirse el Imperio Otomano ya a mitad de lo que era la Primera Guerra Mundial, porque en 1916 celebran un tratado secreto que se llama el Tratado Sykes-Picot, en el cual deciden repartirse el Imperio Otomano. Hay partes del imperio que iban a estar bajo dominio ruso, otros dominio italiano, otras partes dominio británico, francés. Es decir, que ahí lo que era la parte árabe independiente se había esfumado, ¿no? Y por otro lado, en 1917, para ganarse la causa de los judíos en el Imperio Alemán y en el Imperio Austrohúngaro, el Departamento de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña hace una declaración pública, se llama la Declaración Balfour, en la que expresa que es de interés del gobierno británico que se llegue a crear un hogar nacional judío. Esto generó, ¿no?, una gran controversia, es decir, los árabes decían, pero ¿cómo? Estamos luchando y a su vez están hablando de un hogar nacional judío. Y quiero señalar primero la ambigüedad de ese término, porque hogar nacional judío no significa nada en el derecho internacional público. No estaban hablando de un Estado nacional judío. Es decir, era lo suficientemente ambiguo como para decirles, miren, algo van a tener, pero todavía no es un Estado, y a su vez era lo suficientemente ambiguo para que los árabes tuvieran señales de alarma. Ahora bien, previo a la Primera Guerra Mundial, y esto hay que señalarlo, en lo que era la región de Palestina, eh, por ejemplo, la mayoría de la población en Jerusalén era judía. Es decir, no es que los judíos arriban repentinamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, había un crecimiento demográfico importante y a su vez, desde finales del siglo XIX se había formado en Europa lo que se conocía como la Organización Sionista Mundial. Esa Organización Sionista Mundial, formada por Theodor Herzl, tiene que ver con que veía que en Europa los distintos pogroms, sobre todo en el Imperio Ruso, pero y lo que marca claramente la necesidad de emigrar de Europa a un Estado nacional propio, un Estado nacional judío, fue
lo que se fue el juicio al capitán Alfred Dreyfus en Francia. Es decir, todas las estrategias de asimilación estaban fracasando en Europa. La postura mayoritaria de los distintos movimientos judíos en Europa era el de la asimilación. ¿En qué sentido? Es decir, bueno, yo voy a vivir en el país que me dejen, voy a adoptar las costumbres, la lengua, y que me dejen practicar libremente la religión, ¿no? Es decir, es la postura que primó respecto a emigrar al continente americano, por ejemplo. Es decir, bueno, venir a Argentina, a Uruguay, a Brasil, a Estados Unidos, ¿no? Y esa era la postura mayoritaria de los judíos europeos. Es decir, que vivir en el lugar donde estaban, asimilándose a la cultura local y que la religión quedaba en un ámbito privado. De hecho, nosotros en Argentina tenemos en Carlos Casares la colonia Mauricio, que tiene que ver con el barón Maurice Hirsch, que auspició y financió una colonia agrícola en Carlos Casares, que tenía que ver con esto, ¿no? Emigrar hacia Argentina y establecer distintas colonias. Moisésville, ¿no? Es decir, todo lo que conocemos en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, es decir, colonias agrícolas en las cuales se van a insertar en la vida local y que la religión quedaba en el ámbito privado. Es decir, que la postura del sionismo de crear un Estado nacional judío era algo bastante minoritario y que sobre todo buscaba influir en los cuerpos diplomáticos, los gobiernos, no tanto en la opinión pública. Pero bueno, lo cierto es que eh, después de la Primera Guerra Mundial, lo que nos vamos a encontrar es que se crea la Sociedad de las Naciones, el Imperio Otomano se disuelve como tal y queda la República de Turquía y entonces los territorios bajo población árabe y demás van a quedar bajo calidad de mandatos otorgados por la Sociedad de las Naciones a Francia y Gran Bretaña. Es decir, lo que actualmente son Siria y Líbano van a ser mandatos otorgados a Francia y lo que hoy son Israel, Jordania e Irak van a ser entregados en calidad de mandato a Gran Bretaña. Esto significaba que no eran colonias, sino que estos dos países ayudaban a la población local a ir preparándose para su independencia en algún momento del futuro. Lo cierto es que, bueno, en tanto en lo que hoy son Jordania e Irak, se van a establecer hijos de este rey al que le habían prometido un gran reino de los árabes, ¿no? Este jeque de la Meca. Ahí, digamos, ahí está la familia real jordana actualmente, el reino hachemita de Jordania. Y lo que era, lo que actualmente es Israel, queda como mandato británico de Palestina. Y acá quiero hacer una aclaración, porque hoy hablamos de pueblo palestino, pero en ese tiempo y hasta los años 60 nadie se definía como palestino. Es decir, ¿cuál es la definición? Árabe o judío, pero no era palestino, ¿no? Es como si nosotros el día de mañana nosotros salimos por el mundo a definirnos como mercosurianos o unasurianos, ¿no? No sé, algún término así, y nadie, no, ¿qué es ese término? O sea, no, por eso hablar de palestinos en décadas previas a los años 60 es totalmente extemporáneo, ¿no? Es decir, por eso hablamos de conflicto árabe-israelí. El mandato británico de Palestina estableció cuotas para el ingreso de judíos procedentes de Europa. Es decir, cuando empieza a incentivarse el antisemitismo en Europa, y sobre todo a partir de los años 30 con la llegada del nazismo al poder, el- la postura británica va a ser la de cerrar la inmigración. Es decir, buscaban tener una buena relación con el mundo árabe, previendo que podía haber un nuevo conflicto mundial. Y por el otro lado decían, bueno, establecemos algunas cuotas, ¿no? Para que puedan entrar, pero fueron bastante restrictivas, ¿no? Es decir, no es que había una libre inmigración judía
a la región de Palestina, buscando mantener algún tipo de situación pacífica. Para los judíos, ir a vivir a Tierra Santa, a Israel, significa un ascenso, ¿no? Ese es el término de aliyah. Es decir, aliyah significa ascender, ¿no? Y hay distintas olas migratorias, ¿no? Y esto es muy interesante porque obviamente hubo algunas después de la Primera Guerra Mundial, algunas en los años 20, los años 30, eh, y cada una de estas salidas algunas veces dejaba menos gente de la que había emigrado originalmente, porque las condiciones de vida eran sumamente difíciles, y por otro lado, el espíritu de estos pioneros era el de la colonización agrícola a través de los kibutzim, ¿no? Estas granjas colectivas de inspiración socialista que fueron estableciendo en el territorio. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que se fue dando una diferenciación sociológica respecto a la población árabe local, porque estos judíos que provenían de Europa tenían estudios secundarios, universitarios, partidos políticos, sindicatos, organizaciones deportivas, sociales, escribían en medios de prensa, llegaron a crear su propia universidad, la Universidad Hebrea de Jerusalén es anterior a la existencia del Estado de Israel, crean un órgano representativo que se llama la Knesset, ¿no? Knesset es el nombre actual del Parlamento israelí, y ya lo habían creado muchos años antes, ya bajo dominio británico, como un órgano representativo y deliberativo, es decir, tenían un tipo de vida muy moderna respecto a la población árabe local, ¿no? Entonces ahí hubo una enorme diferenciación sociológica respecto a la composición y al relacionamiento social de los judíos entre sí y de los árabes entre sí. Esto es muy importante tener en cuenta porque después esto va a tener grandes repercusiones cuando se discute el proceso de independencia. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial se producen algunos pogroms, no solo en Europa, sino también en Medio Oriente, ¿no? Es decir, lo que hoy es, en Bagdad, por ejemplo, hubo un pogrom en 1941 lo que se llama el Farhud. Es decir, la influencia alemana lleva a adoptar gran parte del discurso antijudío en gran parte de Medio Oriente. Y digo antijudío porque con mucha habilidad Hitler hacía traducir el libro Mein Kampf en distintos idiomas, obviamente, y adaptaba al público que iba a ir el libro, ¿no? Y en el caso de Medio Oriente, de los lectores árabes, no hablaba de semitas, hablaba simplemente de judíos, ¿no? Para justamente evitar el conflicto y que se sintieran identificados. Lo cierto es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, Europa se encuentra con que hay cientos de miles de refugiados. Hoy nos resulta raro asumir que hubo más de 700 campos de refugiados en Europa, que el último campo de refugiados en Europa de personas desplazadas se cerró en 1952, con ciudades arrasadas por completo, puentes, ferrocarriles, rutas completamente destruidas, lo que significó una gran tarea de reconstrucción de Europa, con millones de personas que habían sido desplazadas de sus hogares, ¿no? Removidas de sus hogares. Se calcula que unos 6 millones de personas fueron llevadas a trabajar forzosamente a Alemania en lo que era la industria bélica. Es decir, que había de países que fueron dominados o de países aliados, Alemania. Y después había que reubicarlos. Y muchas de estas personas habían perdido su hogar, su familia, su casa,
muchos aprovechaban esta situación para cambiar su identidad, como fue el caso de tantos criminales de guerra. De modo que lo que se pide es que se pueda migrar libremente al mandato británico de Palestina, en el caso de los judíos. Bien, ahí voy a volver a compartir porque se volvió a congelar la pantalla. Ahí está. Bueno, ahí va. ¿Ven en el mapa? Bien. ¿Qué ocurre? Eh, los británicos, cuando termine la Segunda Guerra Mundial, se encuentran con que ya no son uno de los tres grandes países del mundo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, las conferencias eran de tres grandes: Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos. Cuando termine la guerra, ya Gran Bretaña, el liderazgo británico se da cuenta que no puede seguir sosteniendo esa ficción, que no puede seguir sosteniendo su gran imperio británico. De hecho, en 1947 se da la independencia de la India y Pakistán. De modo que lo que era este mandato británico de Palestina era insostenible, porque lo que se encuentran es que, por un lado, la población judía residente en el mandato británico quería su independencia, quería que se creara un Estado nacional propio, y de hecho se forman milicias para tratar de expulsar a los británicos. Es decir, después de haber combatido con los británicos frente a Alemania, después vuelven sus armas contra los británicos para lograr su Estado nacional. Y de hecho, ahí combatieron y hubo varios atentados, ¿no? Siempre objetivos militares, pero o políticos, ¿no? Por ejemplo, la administración británica que estaba en el Hotel King David en Jerusalén, pero con esa finalidad, ¿no? De lograr la expulsión de los británicos. Por otro lado, lo que se encontraba es que los árabes, y esto hay que tenerlo en cuenta para entender la complejidad de las negociaciones que se llevan adelante para la creación del Estado, los árabes habían tenido como líder en esta región al gran muftí de Jerusalén, Al-Husseini. Hasta acá todo bien. El tema es que Al-Husseini, este gran muftí de Jerusalén, eh, era pro-nazi durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, había residido en Alemania, había ayudado a formar milicias bosnias en Yugoslavia para combatir a favor de la Alemania nazi. Este personaje intenta escaparse a Suiza cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no puede, o sea, le impiden el ingreso a Suiza, está un tiempo en Francia y finalmente recala en Egipto, en donde eh, se va a asilar después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es decir, por un lado tenemos los judíos que estaban reclamando, ¿no? Un Estado nacional, y ahora sí la postura sionista de tener un Estado nacional propio había ganado fuerza, ya la idea de la asimilación ya perdió fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, el liderazgo árabe de Palestina estaba fuertemente vinculado a la Alemania nazi, ¿no? Entonces era la peor de las situaciones. Y todas las negociaciones pasan a estar en manos de los países árabes. Es decir, el liderazgo árabe palestino no forma parte de las negociaciones, sino que van a ser los países árabes. Es decir, Egipto, Jordania, Irak, Siria, Líbano, Arabia Saudí, ellos son los que llevan adelante las negociaciones y la posición es completamente irreductible. Los británicos ofrecen un plan de partición con la idea de que hubiera una parte judía, otra de población árabe, con algunas partes bajo dominio británico, y finalmente optan por devolverle este mandato a Naciones Unidas. Este mandato fue otorgado por la Sociedad de las Naciones, y la Sociedad de las Naciones deja de funcionar
formalmente cuando empieza a existir la Organización de Naciones Unidas. De hecho, le da todo, ¿no? Incluso no solo este tipo de situaciones, sino el mobiliario, las máquinas de escribir, la sede de Ginebra, todo eso se lo da la Sociedad de las Naciones a la nueva Organización de Naciones Unidas. Y entre ellos queda este mandato, como otros mandatos, antiguos mandatos que quedaron por ahí en situaciones bastante grises. Bueno, y los británicos notifican, o sea, el nuevo gobierno laborista de Clement Attlee notifica que el 15 de mayo de 1948 se van a retirar y que por consiguiente dejan la solución del conflicto en manos de la Organización de Naciones Unidas. Ahí es donde se forma una comisión de 15 países, entre los cuales no estaban los 5 grandes ganadores de la guerra, y estos 15 países optan, hay dos posiciones, ¿no? Esta comisión se llama UNSCOP, en 1947, que visitan el territorio, hacen una serie de entrevistas, tuvieron una enorme cantidad de entrevistas con el liderazgo judío, ahí se encontraban precisamente con profesionales, comerciantes, empresarios, es decir, una enorme variedad y que hablaban distintos idiomas y que podían hablar y que había partidos políticos, representación parlamentaria, sindicatos, organizaciones, y desde el lado del liderazgo árabe era un cierre completo. No querían hablar, era una posición irreductible en que este territorio fuera completamente árabe, bajo dominio árabe, no hubiera un país judío, que por otro lado, los judíos que habían llegado posterior a 1917 debían ser expulsados. Esa era la postura del Gran Muftí de Jerusalén y que acompañan los países árabes. Y que entonces esto lleva a una situación de un bloqueo total. Bueno, finalmente se decide, la postura mayoritaria de esta comisión es la de crear 2 estados, un estado judío y un estado árabe. Van a ver este mapa, es medio raro, ¿no? Porque las partes en azul son las que iban a formar el Estado judío y las partes en marrón las del Estado árabe. No, no parece muy viable, ¿no? La verdad es que, pero se basan en la composición demográfica. Y por otro lado, este plan de partición implicaba también que había 2 ciudades que iban a mantenerse bajo control internacional de las Naciones Unidas, como eran Jerusalén y la ciudad de Belén. Bueno, esto es aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 181. La Liga Árabe se opone, pero en noviembre de 1947 es votado mayoritariamente por la Asamblea General de Naciones Unidas y aún así la Liga Árabe se sigue oponiendo, ¿no? Desde noviembre de 1947 hasta mayo de 1948, primero los británicos empiezan a retirarse, ¿no? Se van retirando paulatinamente. Dicen, miren, el 15 de mayo se retira el último soldado británico con el gobernador, ¿no? Desde la ciudad de Akko. Previendo esto, el 14 de mayo, porque el 15 de mayo era sábado, es decir, Shabbat, previendo esto, el 14 de mayo, formalmente, la representación judía crea el Estado de Israel. Es decir, que, bueno, anticipándose por unas horas, ¿no? Esto, la respuesta árabe de la Liga Árabe, no solo va a ser el desconocimiento de este nuevo Estado, sino la declaración de guerra simultánea. Es una guerra que para los israelíes es la guerra de independencia, los árabes la llaman Nakba, destrucción, en la cual el protagonismo lo tienen los gobiernos árabes de Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano. De 5 países simultáneamente declaran la guerra a este nuevo Estado de Israel que no tenía
aún un ejército, es decir, lo que había tenido eran milicias. A las pocas horas de la existencia del Estado de Israel es reconocido formalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética, pero las Naciones Unidas establece un embargo de armas, es decir, no se podían vender armas al Estado de Israel, y acá una de las paradojas es que la Unión Soviética va a ser un gran proveedor de armas de Israel a través de Checoslovaquia, ¿sí? Checoslovaquia, que siempre fue un gran fabricante de armas, bueno, le provee de armas para su independencia, porque el cálculo de Stalin, que todavía seguía vivo y gobernando en la Unión Soviética, era que el Estado de Israel podía convertirse en un aliado del campo socialista. Por esto de los kibutzim, las granjas socialistas, y la gran importancia que tenía el Partido Laborista en los inicios del Estado de Israel. Lo cierto es que esta guerra, lo que va a ocurrir es que primero va a haber un gran desplazamiento de muchos árabes del norte, hacia lo que es el Líbano. Va a haber un desplazamiento forzado también. Y se encuentran estos 5 países que no se coordinaron sus acciones militares, encuentran que los judíos resistían militarmente, ¿no? Ahí se encuentran con que una de las premisas que habían calculado era que los judíos no sabían combatir. Y se encuentran con que no, que combatían y fuertemente y ayudados por la Unión Soviética, ¿no? Indirectamente, así como empiezan a llegar milicianos voluntarios de otras partes del mundo a favor de Israel. Un intento de mediación por parte de Naciones Unidas con el diplomático Volker Bernadotte, que fue asesinado por un grupo miliciano judío llamado el Grupo Stern. Y finalmente se llega a un armisticio, se llama el Armisticio de Rodas, en 1949. Ese armisticio establece un cese de fuego. Bien, vamos bien con las. Va a establecer lo siguiente. Y acá estamos entrando en el terreno más actual. Lo que es hoy Franja de Gaza, ¿no? Que es el territorio más conocido acá, la Franja de Gaza, va a ser administrada por Egipto. La parte de Cisjordania y la parte este de Jerusalén va a ser gobernado por Jordania, el reino hachemita de Jordania. Es decir, que esto es muy interesante, lo marco porque desde 1949 hasta 1967, estos 2 territorios estuvieron bajo administración de 2 países árabes. Esto es lo que hoy se busca crear el Estado palestino. Es decir, durante 18 años tuvieron ocasión de crear el Estado árabe palestino y no lo hicieron. Por esta idea de o todo o nada. Obviamente, Israel obtiene mucho más territorio del que originalmente tenían en el plan de partición. Él va a tener la parte oeste de Jerusalén bajo su dominio, es decir, la idea de las ciudades internacionales queda borrada completamente. Y quiero remarcar esto, es decir, lo que hoy es Franja de Gaza estuvo bajo administración egipcia, no formó parte de Egipto, sino que estuvo bajo administración egipcia. Y la zona de Cisjordania, que para los judíos se llaman Samaria y Judea, eso estuvieron bajo administración jordana, al igual que Jerusalén Este. Es decir, que desde 1949 hasta 1967, estos 2 territorios podrían haberse independizado y formar el Estado árabe palestino. Bien, punto par. Seguimos. Eh, lo cierto es que los países árabes permanentemente negaron el derecho a la existencia del Estado de Israel, negaron el reconocimiento. La postura de los primeros gobiernos israelíes era decir, bueno, yo acepto el retorno, ¿no?, de estos árabes refugiados en el Líbano mayormente a Israel a cambio del reconocimiento. Esto es lo que se llama
paz por tierras, ¿no? Es decir, yo lo que busco es que me reconozcan y entonces pueden volver. Y acá quiero también llamar la atención sobre algo que muchas veces pasa inadvertido, y es que hoy en día aproximadamente hay un 18% de la población de ciudadanos israelíes que son de origen árabe, que mayormente están en el norte. Las ciudades como Nazaret, Haifa, que están en el norte de Israel, son ciudades enteramente árabes. Es decir, no es que hubo una expulsión o limpieza étnica, sino que estos son árabes que votan para el Parlamento israelí, tienen sus escuelas en árabe, sus canales de televisión, sus medios de comunicación, sus propias escuelas, y son ciudadanos de pleno derecho, tienen sus propios partidos políticos, ¿no? De hecho, el gobierno anterior, al de Netanyahu, se formó recientemente, había miembros de estos partidos árabes formando parte de esa coalición de gobierno, ¿no? Entonces, quiero llamar la atención sobre esto porque hay árabes que son ciudadanos de pleno derecho de Israel, que no tienen nada que ver con la situación de lo que genéricamente llamamos palestinos, es decir, los que viven en Gaza o en Cisjordania. Bien, el gran cambio se va a dar. Primero hubo una guerra, la guerra de Suez, 1956, en la cual el Estado israelí demostró su potencia de fuego junto a Gran Bretaña y Francia, pero sobre todo la guerra que marca el cambio de la agenda va a ser la Guerra de los 6 días. 1967, acá lo que nos encontramos es a Nasser siendo el líder egipcio. Nasser eh, promueve lo que él llamaba el panarabismo, es decir, la unión de todos los pueblos árabes en un solo Estado. De hecho, brevemente, entre 1961 y 63, llega a formar lo que se conoció como la República Árabe Unida, es decir, Egipto más Siria, es decir, formaban un solo país, la República Árabe Unida, y sumaban como tercer elemento en los Estados Árabes Unidos al reino mutawakilita de Yemen, que es lo que más conocemos como Yemen del Norte. Bueno, ese experimento fracasa, este del naserismo y el panarabismo. De hecho, Nasser se implica en una guerra en Yemen del Norte, y para legitimarse ante la opinión pública árabe el- y, y frente a, digamos, a muchos cuestionamientos a su liderazgo, eh, provoca una situación de guerra. ¿Cómo es que provoca esta situación? Eh, Israel tiene una pequeña salida al Mar Rojo, lo que se llama el Golfo de Aqaba. Bueno, lo que es perdón, lo que es Egipto es cerrar el Golfo de Aqaba y a su vez pide a Naciones Unidas que retire los cascos azules que estaban en la frontera entre Israel y Egipto. De todo indicaba que iba a haber un conflicto. En ese sentido, Israel se adelanta y hace una guerra preventiva. Tengamos en cuenta que Israel es un territorio muy, muy pequeño, ¿no? Es decir, es más chico que Tucumán. Por lo tanto, por su situación estratégica, necesita sacar permanentemente la guerra de su territorio. Es decir, no tiene que combatir en su territorio, inmediatamente tiene que sacar la guerra de su territorio y establecerla en los países vecinos. Por eso, en 2 días, en 6 días, primero combate contra Egipto y ocupa la península del Sinaí, esta península del Sinaí, ocupa la franja de Gaza, luego emprende la guerra con Jordania, ocupa Cisjordania y Jerusalén Este, y los últimos 2 días de esa guerra combate contra Siria y ocupa las alturas del Golán. ¿Para qué hace esto? Para negociar paz por tierras. Es decir, yo ocupo la mayor cantidad de territorio posible para después sentarme a negociar
el reconocimiento y la paz. Es muy curioso que, bueno, acá es donde empieza la demonización del Estado de Israel a nivel general y sobre todo de parte de la izquierda europea y en Estados Unidos y en América del Norte. Acá es donde el Estado de Israel pasa a ser el gran demonio a nivel internacional. Y es cuando la Unión Soviética rompe relaciones con el Estado de Israel y los países socialistas también. Es decir, a partir de acá, ¿no? Es donde nos encontramos con esto. Y es donde empieza a cobrar fuerza la idea de hablar de palestinos, no árabes, sino palestinos, ¿no? Como una identidad propia. Es decir, en 1964 se había creado la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, liderada por Arafat, y a partir de ahí es que se empieza a acuñar el gentilicio de palestino, pero como representando a un pueblo. Hasta entonces se consideran árabes, no palestinos, ¿no? O sea, sino a partir de ahí, de los años 60. Esto es muy interesante. Vieron que Maduro dice que Jesús era palestino y que fue crucificado por el Imperio Español. Maravilloso. Pero bueno, lo cierto es que el término de palestino como un gentilicio se empieza a acuñar en los años 60. Es claramente una construcción política muy, muy inteligente, muy hábil, ¿no? Porque hasta entonces todos hablaban de que eran árabes, justamente por este concepto del panarabismo. Y el panarabismo de Nasser era de carácter laico, es decir, no tenía que ver ni la religión, es decir, era un panarabismo que buscaba todas las personas de habla árabe eh, en Medio Oriente. Bueno, acá lo que nos encontramos es que Naciones Unidas emite una resolución tremendamente ambigua y que es parte de la discusión semántica durante décadas que no tiene solución. Hace la resolución 242 en la cual dice que Israel debe retirarse de territorios ocupados. Es más, hay una redacción en inglés y otra en francés. Pero la de inglés dice que Israel debe retirarse de territorios ocupados. ¿Algún abogado en la sala que quiera ofrecerse para hacer una pregunta? ¿Qué está faltando ahí, en esa redacción? Algo falta ahí. Es muy ambiguo eso. ¿Qué está faltando en esa frase? Es una pregunta que siempre hago en los exámenes finales y todos colapsan. Bueno, no es lo mismo decir dame plata que dame la plata. Si mañana yo salgo a la calle y viene un amigo de lo ajeno y me dice dame plata, le puedo dar 100 pesos. Si dice dame la plata, entiendo que le tengo que dar todo lo que tengo. Bien, al decir de territorios ocupados, Israel entiende que puedo liberar parte de los territorios. Y con eso cumplo con la resolución. No dice de los territorios ocupados, que sería la totalidad de los territorios ocupados en 1967. La redacción en francés sí tiene el artículo. Es decir, fíjense el, el tipo de discusión, ¿no? Esto genera una discusión hasta el día de hoy, cómo interpretar la resolución 242. Más allá de esto, ¿no? Que claramente eh, es muy interesante esta discusión, lo cierto es que, por un lado, hay dos tipos de territorios ocupados, ¿no? Es decir, la península del Sinaí, que era netamente egipcia, y las alturas del Golán, netamente siria, era por razones militares estratégicas. La península del Sinaí, finalmente, y en el medio fue la guerra de Yom Kippur, ¿no? Que se fue recordada hace pocas semanas atrás, porque justamente cuando se recordaban los 50 años de la guerra de Yom Kippur, fueron cuando se cometieron las atrocidades en los distintos kibutzim y ciudades en el sur de Israel para matar civiles por parte de Hamas.
fue una guerra que tomó por sorpresa a Israel en 1973. No obstante, Israel responde rápidamente y vuelve a ocupar todos los territorios que había ocupado. Y en esta guerra aplasta al ejército egipcio nuevamente, es decir, es una guerra contundente desde ese punto de vista. Y ahí es donde el liderazgo egipcio, ya con Anwar al-Sadat, en 1973 en adelante, acceden a que, bueno, había que negociar con Israel. Ya no tenía el menor sentido seguir estas guerras, y Sadat comienza a negociar con el gobierno de Menachem Begin en torno, bueno, a paz por tierras, ¿no? Es decir, la devolución de la península del Sinaí a favor de el reconocimiento del Estado de Israel. Esto es lo que finalmente se concreta en el Acuerdo de Camp David, 1978, y establece una salida escalonada del territorio. Es como 1975, 78, 82, ¿no? Va liberando, Israel va devolviendo por franjas, ¿no? El territorio de la península del Sinaí y el reconocimiento de Egipto al Estado de Israel. Por eso Egipto va a ser el primer país árabe en reconocer al Estado de Israel y por eso va a ser expulsado de la Liga Árabe. La franja de Gaza va a quedar ahora bajo administración israelí. Lo mismo se le ofrece a Siria, ¿no? En ese tiempo, bajo el mando de Hafiz al-Assad, el padre del actual líder sirio, Bashar al-Assad. Pero la península del Golán también es ocupada por razones estratégicas militares, porque desde ahí atacaban todo lo que era el norte de Israel. Entonces, por eso es ocupado. Ahí, quien tenga un ojo más avesado va a ver que hay un pequeño lago, es lo que se llama el lago Kineret, el mar de Galilea, y que era compartido por ambos países, eh, que permanentemente era atacado por los sirios. Bueno, eso también por razones estratégicas militares va a ser ocupado por Israel y todavía sigue bajo ocupación israelí. Ahora bien, el punto del conflicto obviamente va a ser lo que conocemos como Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este, porque no solo van a ser ocupados por Israel, y este quizás sea el punto más conflictivo, es que los israelíes empiezan a colonizar territorialmente estos territorios, empiezan a establecer colonias en estos territorios. Y esto va a ser una situación bastante conflictiva, ¿no? Es decir, muchos países lo que reclamaban era el retorno a la frontera original de 1967. Observemos que ya no se quiere volver ni remotamente a la frontera de 1947, esa ya quedó descartada, sino a la frontera de 1967, a la previa a la Guerra de los Seis Días. Bueno, acá es donde empiezan todas las controversias y lo cierto es que el liderazgo, ahora sí podemos hablar palestino, eh, por parte de la OLP, que cometía atentados terroristas contra civiles, objetivos civiles, financiado y respaldado por la Unión Soviética a lo largo de la Guerra Fría. Bueno, eso generó un bloqueo de todo tipo de discusión sobre la posibilidad de que existieran dos estados, el Estado de Israel y el Estado árabe palestino. Es decir, ahí se bloqueó completamente. Esta cuestión vuelve a cobrar importancia en 1990-91 en el contexto de la Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein quiere vincular a Israel en la Guerra del Golfo y provocarla y de este modo de tratar de generar ese espíritu que había manejado Nasser del panarabismo. Bueno, ahí es donde el presidente Bush empieza a sostener la necesidad de establecer nuevas negociaciones para la creación de un Estado árabe palestino, situación a la que finalmente el gobierno de Israel accede, ¿no? Después de la Guerra del Golfo. En ese contexto, Jordania reconoce al Estado de Israel
se hacen los acuerdos de Oslo en 1994, por los cuales se accede a crear una autoridad nacional palestina. Es decir, lo que se busca es crear un Estado, una autoridad nacional palestina que va a tener el control de la educación, la salud, ¿no? Del gobierno municipal, temas de seguridad policial en grado creciente, liderada por Arafat. Hasta acá era todo maravilloso, ¿no? Eh, Se iba a discutir la frontera, cómo iba a quedar. Obviamente la postura de Arafat era que volver estrictamente a la frontera de 1967, pero, digamos, se iba encauzando. Obviamente no todos los palestinos estaban de acuerdo con esta postura, ¿no? Y ahí es donde vamos a empezar a ver que empiezan a surgir posturas más extremas dentro del mundo palestino. Porque hubo un cambio sustancial, sobre todo a partir de 1979 en adelante. Ya no era importante el panarabismo, la unión de los pueblos árabes, sino lo que empieza a ocurrir desde 1979 hasta hoy es otro movimiento, el panislamismo, la unión del mundo islámico, por la revolución iraní de los ayatolas, eh, toda una serie de dinámicas que, bueno, hacen que cobre más importancia el discurso religioso y el discurso de lo árabe como cultural y lingüístico, como grupo nacional. Y entonces ahí vamos a ver que hay un giro completo. Es decir, la OLP de Arafat es hija de los tiempos de Nasser, cuando lo que se buscaba era la unificación de los pueblos árabes. Jamás la yihad islámica son hijas de tiempos del panislamismo, donde lo que importa es la religión, no la nacionalidad, no la identidad nacional. Esto es muy importante para tratar de comprender este mundo tan diferente. Bueno, lo cierto es que tanto del lado árabe palestino como del lado judío hubo también mucho bloqueo a estas negociaciones. De hecho, Netanyahu fue una de las principales figuras en boicotear el proceso de negociaciones. No obstante, la Autoridad Nacional Palestina sigue existiendo hasta el día de hoy, pero lo que va a ocurrir es que en el año, primero, en el año 2005, siendo Sharon primer ministro, él retira unilateralmente no solo las tropas israelíes de la Franja de Gaza, sino que retira unilateralmente a los colonos judíos que había en Franja de Gaza. Es decir, que Franja de Gaza no hay ni población ni autoridades israelíes. Esto era un gesto para la negociación que no tuvo respuesta positiva. Es decir, pero fue algo bastante audaz por parte de Sharon. Lo que sí estuvo en discusión era toda la frontera de Cisjordania y la situación en particular de Jerusalén, hasta dónde forma parte o no de un futuro Estado palestino. El, lo que va a ocurrir es que, por un lado, hubo un gobierno, el de Barak, que casi llega a un acuerdo con Arafat, en el que se habían puesto en un 97% de acuerdo en el territorio para el Estado palestino, 97%, y fracasa, fracasa ese acuerdo. Fracasa ese acuerdo porque la postura de Arafat era el 100%, no en el 97%. Es decir, hubo serias posibilidades de lograr la paz en algunas circunstancias. Y por otro lado, lo que va a ocurrir es que países como la República Islámica de Irán empezaron a promover facciones armadas como Hamas
y como la yihad islámica. Es decir, facciones de carácter religioso, vinculado a lo que se llama los hermanos musulmanes, que están en Egipto, que tiene una interpretación muy estricta y literal de lo que es la Sharia y el Corán y lo que tiene que ser la vida islámica, eh, que no aceptan los estados laicos y que, bueno, que son financiados por Irán y que obviamente lo que buscan es boicotear todo proceso de paz. Lo que va a ocurrir es que en el año 2007 eh, se van a producir enfrentamientos armados entre, por un lado, Hamas y el otro, la Organización para la Liberación de Palestina. Es decir, entre los mismos palestinos se empiezan a combatir para ver quién tenía el dominio de la franja de Gaza. Y cada vez que se buscan algún tipo de negociaciones, bueno, tanto Hamas como la Yihad Islámica, que también está en la franja de Gaza y que a veces suele combatir contra Hamas, porque no es que en la franja de Gaza es todo, digamos, comprensión y o un bloque monolítico, ¿no? Sino que incluso dentro de la franja de Gaza hay otros grupos combatientes que a veces combaten entre ellos. Bueno, es cuando hacen este tipo de boicot a todo tipo de negociación. Eh, lo que nos encontramos hoy en día de la situación es la siguiente. Obviamente la Autoridad Nacional Palestina, hoy en manos de Mahmoud Abbas, que es el sucesor de Arafat, que es un hombre que tiene casi 90 años, eh, se encuentra con que por un lado hay un crecimiento de Hamas incluso en la parte de Cisjordania. Hamas controla la franja de Gaza, pero también tiene parte de Cisjordania, que tiene financiamiento internacional. Hamas que tiene todo un sistema de clientelismo, es decir, esto es también parte de su cuota de poder, boicotea sistemáticamente todo proceso de negociación porque no solo niega la existencia del Estado de Israel, quiere imponer un Estado islámico. Es decir, eh, en este sentido es muy parecido a lo que vimos años pasados como el ISIS, como Al Qaeda, como los talibán, ¿no? Está en esa sintonía de lo que conocemos como el yihadismo. Entonces, es por eso que no hay ningún tipo de posibilidad de solución diplomática y negociada con Hamas desde el momento en que desconocen el derecho no solo a la existencia del Estado judío, desconocen el derecho a la existencia de los judíos como tales, que deben ser expulsados, ¿no? Y también lo que buscarán eventualmente es islamizar todo este territorio, no solo arabizarlo, islamizarlo, una visión totalmente particular y ultra ortodoxa de su visión islámica. Así que bueno, prefiero que hagamos ahora una serie de preguntas para ir profundizando los distintos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, habilitamos entonces el espacio de preguntas. Quienes deseen consultar o hacer un breve comentario, les pedimos que sean concisos. Se pueden ir desmuteando y lo hacemos por este medio. Bueno, empiezo para romper el hielo entonces. Adelante, adelante. Tengo dos preguntas. La primera, vos recién mencionabas que estos grupos extremistas tienen una financiación, digamos, internacional. ¿Con qué objetivo? Eh, Porque vos al principio de la charla comentabas que no hay algo destacable en ese territorio, más allá de lo simbólico. Esa es la primera, y la segunda es cómo impacta este conflicto en cuestiones geopolíticas aquí en Latinoamérica. Bien. Yo señalé en 1979 como un año de quiebre, cuando se establece la revolución islámica en Irán, ¿no? Con el gobierno teocrático de los ayatolás que desplaza al Shah Mohammad Reza Pahlavi, porque ahí lo que comienza es una guerra intraislámica.
entre dos países. Eh, por un lado, obviamente Irán, y el otro es Arabia Saudí. Guerra que en forma intermitente y es una guerra fría intraislámica. Por ejemplo, eso lo vimos claramente en la guerra del Yemen, que sigue existiendo, ¿no? Viene desde 2014 hasta acá, la guerra del Yemen, que no, casi no ocupa lugares en los medios de comunicación, pero es una guerra que ha cobrado cientos de miles de vidas. Bueno, y es una guerra por el liderazgo dentro del mundo islámico. Entonces, combatir contra Israel le da prestigio, ¿no?, en el mundo islámico al que combata. Y el hecho de que Jerusalén es una de las tres ciudades santas del Islam. Entonces, por un lado eso, Irán financia a Hamas, la Yihad Islámica, y a Hezbollah, que está en el norte, en el Líbano. Entonces, desde ahí es donde hace incursiones, tienen misiles, ¿no? Es decir, de ahí es donde generan conflictos. Eh, Aparentemente, Arabia Saudí finalmente, tras décadas, estaría por entablar relaciones diplomáticas con Israel. Eh, una de las cosas buenas que dejó la presidencia de Donald Trump fue el reconocimiento de una serie de países a Israel, países del Golfo Pérsico, y todo indica que, bueno, en algún momento bastante cercano en el futuro, Arabia Saudí va a reconocer a Israel. Esto es muy interesante porque Arabia Saudí no reconoce a Israel formalmente, se declara anti-israelí, pero es medio ambiguo porque nunca estuvo en ninguna de las guerras contra Israel. Es decir, es como que dice, bueno, vayan, ¿no? Vayan, pero yo no participo. Siempre pone dinero para distintas causas y es en torno al liderazgo del mundo islámico, ¿no? Estos dos países. Cuando yo hablaba de Nasser, su gran rival era también Arabia Saudí, pero una guerra fría intraárabe, es decir, por el liderazgo del mundo árabe. Arabia Saudí tiene, digamos, un respaldo económico importante para sostener este tipo de conflictos, ¿no? Primero lo tuvo con el Egipto de Nasser y después con el Irán de los ayatolás, Khomeini y demás. Eso por un lado, es decir, es una cuestión de prestigio y de propagación de esta visión islámica. Que dicho sea de paso, Arabia Saudí también es un país ultra religioso, ¿no? En ese sentido no se aparta tanto cuando uno ve en la práctica cotidiana de lo que es para la vida de las personas respecto a lo que es Irán, ¿no? Afganistán, no es tan diferente. Pero bueno, eso por un lado. Es decir, nuevamente es el terreno de lo simbólico, lo religioso, que en esta parte del mundo pesa y pesa mucho. Eh, por otro lado, ¿cómo es que se proyecta esto hacia América Latina? Bien, acá hay que ver la influencia que pueda llegar a tener Irán en América Latina. Irán está teniendo cada vez un rol más predominante en la guerra de Ucrania, por ejemplo. Irán es un gran proveedor de drones a Rusia en el conflicto. De hecho, hoy hubo una reunión en Moscú en la que participaron dirigentes de Hamas, de Irán, ¿no? Junto a Putin, es decir, está escalando rápidamente en un protagonismo que hasta hace 2 años no tenía tan marcado a nivel internacional. Y obviamente tiene algunos aliados regionales, Venezuela, Nicaragua, Cuba, no por motivos ideológicos, sino están unidos por digamos, el rechazo a Estados Unidos, claramente. Entonces, bueno, como tienen un enemigo común, esto es algo muy particular de las izquierdas latinoamericanas y europeas, que es que se identifican con Irán, ¿no? Un país teocrático, donde no hay respeto a las minorías sexuales, eh, aborrecen a las mujeres, ¿no? Es decir,
todo el discurso de género y de respeto a las minorías que en la parte occidental tienen las izquierdas, se lo olvidan completamente cuando nos referimos a Medio Oriente. Pero bueno, la respuesta es, bueno, es parte de su cultura, ¿no? Entonces, con eso ya se acalla todo. Habría que ver si, bueno, lo que pasa es que también Irán y Venezuela son dos países petroleros, con lo cual pueden afectar el precio internacional del petróleo, pero básicamente tiene que ver con eso y estas alianzas tan curiosas que se dan y en la provisión de armas que eventualmente pueda dar Irán a algunos países de la región. No nos queda claro esa visita iraní en un avión venezolano a la Argentina. Yo tengo una pregunta, va, no es tanto una pregunta, sino más buscar una explicación, porque tengo entendido que Israel abastecía lo que es toda la franja de Gaza con agua, comida, luz, y desde que empezaron estos ataques terroristas hace poco, quedó sitiada todo el sitio. ¿Y se sabe de alguna forma, se puede suponer qué va a pasar con esa zona? Porque tengo entendido que no tiene ningún tipo de abastecimiento más allá que de Israel, porque era todo, Franja de Gaza básicamente dependía de Israel. Sí, es muy curiosa esa situación porque los que proveen de energía eléctrica y de servicios básicos sigue siendo Israel, no es Egipto. Entonces, bueno, uno se podrá imaginar, yo le voy a proveer de electricidad y de agua a los que me están tirando misiles. Es como una situación un poco rara, ¿no? Por eso lo usa como una forma de arma, como una forma de decir, mira, no, no me tires más misiles, yo te estoy dando luz, te estoy dando agua, te estoy dando servicios básicos, y lo utiliza como un arma. Los israelíes hacen lo posible para no entrar en la franja de Gaza. Fíjense que este conflicto, a ver, los atentados en forma absolutamente sorpresiva, inesperada, entraron y cometieron todo tipo de atrocidades en suelo israelí, algo que para los israelíes ha sido un shock tremendo, porque estaban convencidos que era el país más seguro del mundo, y se encuentran con que ni siquiera en Israel están seguros. Ese es un tema aparte, ¿no? Y fíjense que los israelíes no están entrando militarmente a Gaza, o sea, podrían entrar con el ejército, invadir la franja de Gaza, ocuparla, pero ¿para qué? No, no quieren entrar en la franja de Gaza. ¿Sí? Primero porque va a tener un costo humano altísimo para las dos partes. Y obviamente el Estado de Israel lo que tiene que pensar es primero en sus propios soldados, ¿no? Una guerrilla urbana es muy difícil de combatir. Entonces, fíjense que vamos a llegar a 3 semanas y todavía, ¿no? Lo que hay es bombardeo a zonas muy específicas. Lamentablemente, los liderazgos de Hamas utilizan escudos humanos, tienen sus cuarteles en hospitales, o sea, vulneran todas las leyes de la guerra, ¿no? Es una cosa increíble. Se ubican en escuelas, se rodean de rehenes, de niños, ¿no? Hacen este tipo de cosas que sirven para justamente evitar ser destruidos. Pero es muy interesante esto, cómo se contiene, ¿no? de hacer una gran invasión terrestre. Por un lado, por el costo humano que va a tener, por el costo político que esto va a significar, porque inmediatamente va a surgir la idea de que hay un genocidio, no es el propósito, sino la destrucción de Hamas. Y el otro tema que es fundamental es, uno sabe cómo empezar una guerra es muy fácil, es entrar y combatir. Ahora el tema es cómo salir de la guerra. ¿Y qué queda después de Hamas? Porque el objetivo es destruir a la guerrilla de Hamas, pero después, ¿quién gobierna la franja de Gaza? Y esto incluso se está hablando públicamente. Es decir, yo entiendo que algún rol va a tener que tomar Egipto en esta situación, que hasta ahora le he venido esquivando. ¿Qué hacer eventualmente con la franja de Gaza?
porque ahí se va a tener que formar un gobierno que restablezca cierta normalidad y encamine a la Franja de Gaza a una eventual independencia junto a Cisjordania. Pero mientras Hamas y la yihad islámica sigan teniendo el control de la población, eduquen para la guerra, naturalicen la violencia, que acá estamos hablando de generaciones para las cuales la guerra es lo habitual. Es muy difícil desarmar eso, ¿no? A ver, una cosa son las armas físicas, pero otra cosa es la mentalidad de guerra que se ha instalado. Eso es muy difícil y, bueno, la verdad es que es muy notable cómo es que el ejército israelí podría entrar y arrasar con la Franja de Gaza, tiene todo el poder militar para hacerlo, y se viene conteniendo porque hay que ver qué pasa después. Pero sí, es muy buena esa pregunta. Yo en una de mis visitas a Israel, no me acuerdo en qué año fue, se había hecho este bloqueo de electricidad y de agua a la Franja de Gaza. Y bueno, la respuesta que dan los israelíes es, "Mira, yo no le puedo proveer de agua y luz a aquel que me está disparando, ¿no?". Y lo cual tiene bastante razonabilidad, ¿no? Ricardo, ¿cómo analizás lo contemplativo, diría yo, de la política internacional que tienen muchos países europeos, y entre comillas no diría simpatía, pero sí contemplativo, respecto al islamismo, ¿no? Esta invasión cultural que el islamismo está haciendo en Europa, que crece permanentemente, eh, y recordarás los libros de Orana Falachi, después de las Torres Gemelas, uno de sus libros, La rabia y el orgullo, y gran defensora de Occidente y muy crítica de la política internacional de Occidente respecto a lo contemplativo o a lo suave, no sé cómo decirlo, y Sí. cómo permitían la invasión cultural musulmana. ¿Crees que, vuelvo, Occidente no es firme respecto a un rechazo hacia el islamismo fundamentalista, digo, ¿no? Al guerrillero, al que hace esta interpretación del Corán muy distinta a otros musulmanes, porque hay distintas interpretaciones del Corán, Sí, que es muy difícil. Esta interpretación que tienen los musulmanes guerrilleros o fundamentalistas, eh, para ellos son principios imprescriptibles y que va a ser siempre así, porque es el misticismo. ¿Cómo lo analiza la política internacional de Occidente respecto a esto? bien, primero algunas cuestiones para ver la complejidad de eso, porque Moisés, como profeta, no gobernó. Jesús tampoco gobernó, apenas podía controlar a los discípulos. El profeta Muhammad gobernó durante 10 años. Entonces, ahí hay una vinculación muy directa en cómo se gobierna en términos islámicos. Eh, Eso en principio, ¿no? Es decir, hay un modelo de gobierno islámico. Es el del profeta Muhammad durante 10 años en la ciudad de Medina. Ese es el, digamos, el modelo ideal que se busca replicar. Esa es una diferencia enorme con respecto a las otras dos religiones monoteístas. El otro tema es que justamente por eso no hay una división, como si nosotros tenemos, entre lo que es el derecho y la religión. De hecho, para nosotros el derecho romano es previo al cristianismo. En cambio, el derecho islámico deriva todo del Corán
y de cómo gobernó el profeta Muhammad. Es decir, ese es el modelo de gobierno, entonces de ahí deriva todo lo que es la Sharia, que hay interpretaciones más literales, otras más laxas, ¿no? Es decir, hay una amplia gama dentro de eso, del mundo islámico, pero hay interpretaciones muy literales. Por ejemplo, la postura original en Arabia Saudí era algo parecido a los Seymish, ¿no? Es decir, esto de vivir en el siglo VII, es decir, vivir tal cual el Corán, escrito en el siglo VII, ¿no? Y como se relataba el profeta Muhammad, rechazo total a la tecnología. Claro, cuando en 1930 en adelante empiezan a descubrir petróleo en Arabia Saudí, se dan cuenta que no convenía mucho, ¿no? Y ahí se flexibilizan respecto a la tecnología. Pero sí todo lo que es la vida social, económica, ¿no? En realidad Arabia Saudí es un estado gobernado por la familia de Ibn Saud, es decir, la misma familia que tiene los hijos de reyes y los ministros y los directores de empresas, son toda la misma familia. Es decir, es un régimen completamente patrimonial, ¿no? El- lo cierto es que hay muchas interpretaciones en esto. Y siendo lo que vos decís, y ahí justamente voy al tema de Arabia Saudí, que los países que más han invertido en la educación de los musulmanes fuera del mundo islámico son Arabia Saudí y la República Islámica de Irán. Con lo cual ellos buscan exportar esos modelos religiosos. Entonces, ¿qué estudia el niño musulmán que vive en Alemania? Los textos que le llegan o de Irán o de Arabia Saudí. Claro, ¿cómo no se va a generar esa corriente? Es decir, no es que se proponen corrientes, no sé, del sufismo, que no le hace mal a nadie, que no va a la guerra. Hay visiones del Islam que podremos convivir perfectamente. O la propia Turquía, ¿no? Bueno, hasta antes de Erdogan era como una república mucho más laica. No, los que salen a propagar su visión del Islam y forman teólogos, ¿no? Y predicadores y sostienen las mezquitas y demás, son tanto Arabia Saudí como la República Islámica de Irán. Es decir, las visiones más ortodoxas, extremas, como querramos llamarlo. Eso es lo que genera un gran problema. Es toda la corriente del salafismo, que es la que inspira a gran parte del yihadismo mundial, tiene que ver con esa visión que ha ido propagando Arabia Saudí a lo largo de décadas. Los talibán fueron formados en madrasas, escuelas islámicas en Pakistán, mientras se daba la invasión soviética a Afganistán. Y esos niños son los que después fueron los talibán cuando crecieron, porque fueron recibiendo toda esa visión islámica tan estrecha y problemática. Bueno, la verdad es que, como siempre, los problemas se ven cuando ya es muy difícil solucionarlos. Es decir, se aprovechan del valor de la libertad que Y Occidente por otro lado, de brinda. una visión bastante ingenua del mundo occidental de permitir que existan estas corrientes que, a ver, están diciendo que estás viviendo en un mundo del pecado satánico y que hay que destruirlo, porque, por ejemplo, el término yihad, que, bueno, inspira todo el movimiento yihadista, de movimientos terroristas, de Al-Qaeda, Talibán, Hamas, la yihad islámica, Hezbollah. El término yihad, originalmente, hay quienes dicen que tiene que ver con la lucha contra el enemigo pecador que hay dentro de uno, el infiel que hay dentro de uno mismo, que es el que me hace pecar. Bueno, otros lo toman en forma literal, hay que salir a matar todos los infieles, ¿no? Árabe, perdón, cristianos, judíos, agnósticos, los malos musulmanes, ¿no? Es decir, salir a matar a todos. Dentro de esas dos posibilidades hay una amplia gama, ¿no? Pero eso en principio, también tengamos en cuenta que
Europa ha llegado migración también procedente de las antiguas colonias, del norte de África, del Magreb, de Siria, del Líbano, ¿no? Es decir, también ha tenido, como bueno, ha ido recibiendo gente que después se nutre en todo este pensamiento, eh, y que tiene que ver con esto, de que se han ido formando escuelas de pensamiento fogoneadas por estos países. Arabia Saudí, Qatar, ¿no? Que ahora quiere tener un rostro amable, pero los del Golfo Pérsico, Irán, que van fogoneando esta visión completamente extrema de lo que es el Islam. Ricardo, yo tengo como, bueno, esta gran tristeza, ¿no? Como tenemos todos, pero hay algo que me perturba en este sentido, a ver qué pensás vos. Veo una desigualdad muy grande, en todas las guerras hay desigualdades, pero está la misma posibilidad psíquica de buscar estrategias, ¿sí? Desde lo militar. Pero yo veo una desigualdad enorme en que hay un delirio místico que es casi imparable. Entonces me pregunto, ¿cómo hago yo, no en esta guerra, por ejemplo? ¿Cómo se combate a alguien que está absolutamente desquiciado y yo mantenerme en luchar en esta guerra y no caer en ese desquicio como para igualar un poco esa situación, ¿no? Porque no veo cómo poder combatir entre lo sano que uno puede llegar a estar desde el lugar que está Israel. No sé si soy clara. Sí, lamentablemente yo creo que la solución a este conflicto es militar. No hay una resolución diplomática a esto. Desde el momento en que estoy peleando contra alguien que me dice, vos no tenés derecho a existir, ¿no? Entonces, ahí es como que no, no puedo negociar con alguien que me diga, vos no tendrías que existir, ¿no? Yo creo que la respuesta es militar y es una derrota militar contundente de Hamas deslegitima todo este movimiento. Ahora, después, ¿cómo se llena ese vacío? Ahí está la clave, ¿no? Que de hecho es un problema también para Egipto, porque Hamas está vinculado ideológicamente y políticamente a lo que se llama el movimiento de los hermanos musulmanes, que de hecho es un movimiento islamista que también pone en jaque al propio Estado egipcio. Esto se remonta a los años 50, toda una corriente de un ideólogo, Al-Qutb, ¿no? Eh, que cuestionaba el Estado laico de Nasser, que también quería este predominio del islámico, que tiene que ver con las raíces de Al-Qaeda también. Es decir, es muy difícil cuando metemos la cuota sobrenatural en todo esto. No hay mucha posibilidad de diálogo, ¿no? Ni de convivencia. Vuelvo a Orena Falachi, ella decía que es imposible negociar, por lo que vos estás diciendo. Y se tiene que Sí, a desarrollar ver, en el campo militar. hay países árabes que se pueden sentar a negociar y hablar y convivir, ¿no? O sea, Marruecos, Túnez, Sí, eh, sí. es decir, que están ya bastante secularizados. El mundo islámico no ha tenido el proceso de secularización que tuvo Occidente hace 500 Ujú. años, de separación del Estado de la religión. El Estado es religión, ¿no? Sí. Por esta idea, ¿no? De que el profeta gobernó. Yo siempre insisto, Jesús no pudo gobernar a sus 12 discípulos, ¿no? Uno lo traiciona, o sea, y pudo organizar una cena, o sea, lo digo un poco, eh, eh, pero bueno, no, tampoco quería ser un líder político, ¿no? No buscaba eso tampoco, pero es muy difícil desde las propias raíces buscar un camino de convivencia y Ujú. incluso de coexistencia. Pero bueno,
La verdad es que Egipto terminó reconociendo a Israel, Jordania lo terminó reconociendo, hoy hay varios países árabes que lo reconocen, Marruecos, algunos del Golfo Pérsico. Es decir, que llega un momento y dicen, bueno, basta, terminemos con esta guerra que ya no tiene en menor sentido este enfrentamiento. Pero bueno, siempre siguen existiendo todos estos movimientos que numéricamente no son relevantes. Estamos hablando de 15.000 militantes de Hamas, eh, pero que bueno, tienen la capacidad de fuego suficiente como para hacer este tipo de daño. Ujú. Bien, no sé si hay más preguntas o algún comentario. Yo querría también remarcar que la sociedad israelí es muy fragmentada. Eh, Así como mencioné a ese entre 15 y 18% de población árabe, que uno va por las autopistas y encuentra los carteles en hebreo, en árabe y obviamente en alfabeto latino, y he ido a Nazaret, Aco, y llaman a rezar y no hay soldados en las calles, o sea, conviven. Ahí, esa es una buena demostración de que pueden convivir. Incluso están entrando soldados árabes al propio ejército israelí. También hay una gran fragmentación de la propia población judía, que tiene que ver con las distintas olas migratorias y los distintos orígenes. Hay casi 1 millón de antiguos rusos, ¿no?, que emigraron a partir de los años 90 a Israel, que tiene un gran peso político y demográfico. También, bueno, los que han venido de antiguos, de los países árabes, de los que han venido en distintas migraciones desde Europa, de los que han llegado desde África, ¿no?, desde Etiopía. Es una sociedad bastante fragmentada. Y el hecho de que también hay un importante porcentaje de judíos ortodoxos, ¿no?, que tienen sus tradiciones y que acá se da la siguiente paradoja. No reconocen la existencia del Estado de Israel. Este es un tema típico, ¿no? Dicen, no, pero hay judíos que no lo reconocen, y sobre todo los ortodoxos. ¿Por qué no reconocen al Estado de Israel? Y sin embargo forman parte de él. Es increíble, ¿no? Porque esperan que a Israel lo establezca el Mesías. Cuando llegue el Mesías va a establecer el reino de Israel. Es decir, que este Estado laico que hay, no lo reconocen como legítimo. Sin embargo, forman parte del gobierno, ¿no? Es como tener ministros anarquistas. Y tienen diputados y tienen ministros y viven del Estado de Israel. Y sin embargo dicen, no, el Estado de Israel no debe existir. Es una cosa increíble, pero bueno, tiene que ver con la complejidad de la región, de cómo se cruzan los distintos sentimientos religiosos. Hay muchas más religiones que viven dentro del Estado de Israel. Están los drusos, los samaritanos, los, eh, no fue el nombre, los Bahá'í. Es decir, es tremendamente complejo y cómo se cruzan todas las líneas, y es una sociedad muy muy fragmentada socialmente, políticamente. Por eso les cuesta tanto formar gobierno de coalición, porque además tienen el voto proporcional para las coaliciones, y por eso tienen tantos problemas, porque cada partido representa, en definitiva, a un sector. Eh, no es simplemente algo ideológico o de opinión. Muchas veces hay un partido ruso, un partido ortodoxo, un partido árabe, ¿no? Entonces, esto hace tan difícil la vida dentro de Israel con todos estos grupos que muchas veces, bueno, coexisten, ¿no?
algunos conviven, pero otros coexisten dentro del mismo espacio, bueno, lo cual es posible dentro de una democracia, pero que tiene tantos problemas como la israelí. Bien, ahora sí, algún comentario, alguna pregunta, si no vamos a ir cerrando. Yo no chequeé el chat, pero creo que no hay ninguna. No. Bien. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta. Decir jornada queda chico, es una clase porque realmente fue una clase extraordinaria. Eh, Insisto, desde la Fundación Libremente el lema que tenemos es educando para la libertad, y este tema que es tan actual y que nos lo vemos en el día a día, creemos que era necesario una jornada así, que la hayas podido dar, Ricardo, es realmente un honor enorme. Así que le cedo la palabra ahora al presidente de la Fundación, el doctor Orlando Lita, para hacer el cierre y ya despedirnos. Como siempre, Ricardo, gracias. Y como dije al principio, por compartir tus conocimientos, conocimientos agudos, profundos, y que invitan a la lectura, ¿no? Para que nos vayamos desasnando cada vez más sobre estos temas. Así que, Ricardo, gracias y gracias a los participantes, ¿no? Por interesarse en esta temática. Te mando un abrazo, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haber participado.